No quiero tomar mucho tiempo y extenderme, pero quiero compartir una palabra contigo antes de tomar la cena, de celebrar la cena del Señor. Y quiero darte una reflexión con respecto a lo que hemos estado hablando días atrás con respecto a lo que es la iglesia, a lo que somos nosotros como el cuerpo de Cristo y a lo que Dios tiene preparado para este año o quiere colocar en el corazón de cada uno de nosotros. La Escritura dice que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Es cierto que oír es bueno, es cierto que recibir es bueno, pero lo que trae resultados es hacer, ¿sí o no? Muchos emprendedores hablan de aquello que quieren hacer, de aquello que piensan hacer, de aquello que desean hacer, pero pocos se atreven a ejecutar el plan que tienen para hacer en medio de los planes, en medio de sus deseos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, yo siempre he querido montar una panadería. Y yo haría esto, si yo tuviera una panadería, yo haría esto, yo haría aquello. Pero de decirlo a hacerlo, hay un trecho bastante largo. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que no solo debemos ser oidores, ¿sí?, ni solo de palabras, sino que debemos hacer las cosas realmente, ser hacedores y estar haciendo las cosas, ¿sí?, ser reales, ser realistas y avanzar muchas veces en lo que aún nos parece imposible. Y hoy quiero compartir contigo una palabra que está en Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 6 al 9. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6 al 9. Y cuando lo tengan por allí, pues me dicen amén, ¿sí? Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Del 6 al 9. ¿Sí? Perfecto. Hoy quiero continuar con el tema, ¿sí?, de los obreros, ¿sí?, formando obreros para atender la mies del Señor, ¿sí? Y esta escritura dice de esta manera: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿El crecimiento lo ha dado quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. En otra escritura, en otra traducción, cuando dice labranza, dice ustedes son campo de Dios. Y también termina diciendo ustedes son edificio de Dios o una edificación de parte de Dios. Señor, queremos darte gracias por esta palabra, Señor, y pedirte que en tu sabiduría podamos aprender, que coloques en mi boca las palabras correctas, Padre, y que podamos entender quiénes somos en tu reino, Padre, y cuál es nuestra asignación. Espíritu Santo precioso, si hoy has de hacer una obra especial, Padre, en los corazones, yo te doy toda la autoridad y te pido, Señor Jesús, que enciendas a aquellos, Señor Jesús, que aún están apagados y que podamos todos, aún a Padre Santo, entender cuál es nuestra asignación y nuestro llamado en medio de esta obra hermosa. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones también para los que están a través de las redes, de los que nos van a ver a través de las redes. La intención de esto no es hacernos famosos, sino que podamos llevar el mensaje a alguien que pueda necesitarlo, ¿sí? Yo, como siervo del Señor, recuerdo que del día en que recibimos al Señor, mi esposa y yo, nosotros lo hicimos de una manera apasionada, pero de hecho y en verdad. Mi casa empezó a sufrir una transformación que aún sigue
en proceso, ¿sí? Para que usted no sienta que usted de repente, oye, no sé qué es lo que pasa, que el Señor no me ha perfeccionado. Yo creo que el Señor sigue perfeccionándonos, amén, que el Señor sigue operando, que el Señor sigue sanando, que el Señor sigue tocando la llaguita para poder curarla y vendarla y sanarla y trabajarla hasta que esté completamente sana. Pero lo que sí decidí yo personalmente, yo creo que mi esposa, porque ha estado conmigo todos estos años de servicio al Señor junto con mi familia, es que nuestra determinación era servirle al Señor, pasase lo que pasase. Mi amor, ¿es así o no? Voy a hablar por los dos, ¿sí? Hemos pasado por desiertos, hemos pasado por valles, hemos pasado por circunstancias, hemos tenido desafíos, hemos tenido momentos en los que hemos querido renunciar y tirar la toalla, pero también hemos tenido momentos en los que el Señor nos ha levantado de una manera especial. Con el tiempo se deja ver, no lo digo por nosotros, sino que con el pasar del tiempo en alguien que ha recibido el Señor se dejan ver los frutos de una o de otra manera. Si usted pudiese ver a la familia Melo Portillo antes de Cristo, usted se daría cuenta que algo ha hecho Dios en nosotros. Amén. Y si usted pudiese retroceder un poco en lo que eran antes de conocer al Señor o reencontrarse con el Señor y compararlo con lo que son ahora solo en las fotos, yo podría decirles que hay una gran diferencia entre un hombre o una familia que sirve al Señor y una familia que no sirve al Señor. Debo decir que hay una familia que he visto y ha sido muy notoria a mis ojos en el sector que yo vivo, y en algunas ocasiones cuando trabajaba la barbería también, sí, trabajaba barbería también, he hecho varias cosas. De repente usted me ve de soldador, después de Uber, después me va a ver cortando cabello, después me va a ver vendiendo pan. Un día de estos, si la cosa está complicada y hay mucho calor, usted me va a ver vendiendo agua en el semáforo, no importa. En cualquier momento de esto usted me va a ver comprando y predicando en los autobuses, ¿me entiende? Así que usted no se sorprenda cuando usted ve al pastor. Bueno, pero ¿qué hace el pastor aquí? Bueno, el Señor también nos ha llamado a seguir trabajando y hacer todo lo que tengamos al alcance de nuestra mano. Pero esta familia a la que les hacía mención me llamaba mucho la atención porque yo conocí su niño de pequeño, le cortaba el cabello y su rostro era muy diferente al joven que es ahora. Pero pude ver todo su entorno familiar y entendí de dónde viene lo que manifiestan físicamente, porque la familia está notoriamente marcada por la misma tendencia, ¿sí? No lo tome a mal ni a juicio, pero digamos que sus rostros se ven de la misma manera, desde la cabeza hasta el más pequeño. Y usted podrá ver que en algunos lugares hay familias que han sido muy maltratadas por la sociedad, por la vida, por sus decisiones y todo esto, y esto como que marca el rostro, o marca también a la generación completa. Usted me está entendiendo lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero cuando Cristo llega a impactar la vida de una familia, empieza a hacer un trabajo bien hermoso, ¿sí? Primero empieza a quitar el maquillaje y la fachada de falsa alegría, de falso gozo, ¿verdad que sí? Y te deja como desmaquillado completamente, te deja al natural, ¿vale? Y algunas personas consideran que, bueno, uno en esta condición está muy feíto, pero después Dios empieza a hacerte embellecer, a hacer resaltar tu rostro, a cambiar. Usted podría ver personas que han sido restauradas de la drogadicción, del alcoholismo, cómo su rostro cambia automáticamente, ¿verdad? Sí. Usted se da cuenta cómo una persona buena y sana tiene un rostro, una apariencia, pero bajo los efectos del alcohol cambia totalmente, ¿sí? Bueno, pues déjeme decirle que una vida que es transformada por Cristo, su rostro empieza a reflejarlo también, ¿sí? No quiero juzgar a nadie ni quiero señalar a nadie, pero sí quiero decirte una cosa: todos en esta vida necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo y Él necesita perfeccionarse en nosotros y hacer una obra especial. Y cuando Dios empieza a hacerlo, también te empieza a formar como un discípulo y un instrumento para bendecir a muchos otros. Tu mayor testimonio va a ser que la gente pueda ver de dónde venías y hacia dónde Dios te ha llevado.
Algunos te van a considerar aburrido, te van a considerar fome, como se dice acá en Chile, ¿verdad? Sin sabor, pero algunos van a tener que, con curiosidad, averiguar qué es lo que te hace feliz y te llena pleno, que te hizo no volver a la antigua vida. Amén. Y bueno, en este caso, en 1 Corintios 3, del 6 al 9, está hablando el apóstol Pablo, un hombre que era un perseguidor de la iglesia, y luego de un encuentro con Cristo, y luego de 3 días en oscuridad y en ceguera, tiene un encuentro y diría yo una charla personal con el Señor, y después de 3 días este hombre pasó de ser un perseguidor y asesino de cristianos a ser un ganador de almas y un ganador de discípulos para Cristo, de seguidores para Cristo. Pero nos encontramos con una iglesia en la carta a los Corintios que tiene muchos dones, pero tiene ciertos problemas de carácter, algunos pecados ocultos y algunos pensamientos que a veces desviaban el asunto, y Pablo se encuentra con que la iglesia está discutiendo, que la iglesia está diciendo: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de yo soy de aquel apóstol, yo soy de este profeta, yo soy de Juan el Bautista, póngase usted, o como hoy en día lo dicen, yo puedo ser las naciones que adoran, o yo soy de otra denominación. Pero en esta congregación, y al igual que el apóstol Pablo, nosotros hemos sentado una base muy firme en el hecho de entender de que no le pertenecemos a ningún hombre, de que no somos pertenencia de ningún hombre que está sobre la tierra, porque ningún hombre sobre la tierra ha pagado por mí. Cristo fue el que pagó por mí. Amén. Y Cristo fue el que pagó por ti. Amén. Y Pablo le baja los humos y le baja la altivez y le baja la, ¿cómo que se llama?, la vestidura de gloria y de autoridad a muchos llamados apóstoles de hoy en día, que discuten por quién tiene más seguidores, por quién tiene más iglesias, o por quién lleva más su nombre de su ministerio. El apóstol Pablo, siendo uno de los grandes predicadores y ganadores de almas del primer siglo, donde los cristianos eran perseguidos a muerte, él le deja claro al pueblo de Corinto y a la iglesia de Corinto que él había plantado la semilla del reino en los corazones de ellos, y que Apolo había hecho un trabajo como de regar, y él habla mucho acerca de la agricultura en cuanto a esto. Pero él, al final de todo esto, en solo este versículo, dice de esta manera: pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. O sea, Pablo está diciendo: yo puedo hacer lo que me corresponde, y Apolos puede hacer lo que le corresponde, pero si Dios no le da el sello, esto no crece. Si Dios no coloca su toque y su presencia en esto, esto no crece. Y para poner un ejemplo en cuanto a esto, en cuanto al campo, en cuanto a la siembra, en cuanto a la agricultura, vemos cómo el agricultor se encarga de hacer lo que le corresponde: trabajar la tierra, ¿verdad?, ararla, luego sembrar, tirar la semilla, abonarla, cubrirla y encargarse de desmalezar. Es el trabajo del agricultor. Pero la mayoría de los agricultores concordará conmigo en que la mayoría de los casos de las siembras, en la gran mayoría de los casos, ellos pueden sembrar, ellos pueden abonar la tierra, ellos pueden arar la tierra, pero si no llueve, ¿qué pasa? Dime, Víctor. No nace. O si nace, ¿nace cómo? Debilucho. El otro día que fuimos, en una de las ocasiones que fuimos a la casa de Richard me dice: ven para que veas la siembra, el conuquito que tengo atrás. Richard siempre es muy activo en cuanto a eso. Richard, le va a hablar al Señor, le da una buena parcela para que siembre una buena hectárea de maíz, de choclo. Pero yo le decía a Richard: ¿qué pasó aquí? Porque esta mata yo la veo más grande, esta la veo más pequeña. Y él me dice: yo no sé qué pasó. Entonces ahí como que entre él y yo le decía, ¿no?, uno como metiendo y queriendo averiguar. Yo le digo: sería la semilla, sería el punto de la tierra que había algo, o sería la lluvia. Y cuando uno se da cuenta de la siembra, uno se da cuenta de que el que siembra tarde no recoge bien,
Porque si no le cae la suficiente agua a la cosecha, no crece con la suficiente fuerza. Richard hizo su trabajo que deberíamos hacer todos: sembrar el patio, ¿verdad? Sembrar un conuquito, sembrar esto, sembrar lo otro, ¿verdad? Pero de repente la lluvia no cayó en su punto, o tal vez se sembró un poco tarde, o tal vez la semilla era mala. Pero cuando vemos la escritura y cuando vemos a los agricultores sembrando, nos damos cuenta de que el agricultor aprende cuándo sembrar y cuándo no. Aprende qué semilla y qué fruto se da en cierto tipo de tierras. Pero escuche usted bien, no importa todo lo que haga el agricultor sembrando, si Dios no derrama la lluvia sobre los sembradíos, difícilmente habrá fruto. Y si hay un fruto, será un fruto muy pequeño, muy débil, muy pasmadito. Búsquele usted la palabra que quiera. Y de la misma manera, escuche bien, sin la voluntad de Dios y sin la presencia de Dios, difícilmente podemos lograr el éxito en la carrera que comenzamos a correr en cuanto a la fe, en cuanto a la tarea que nos fue asignada, en cuanto a nuestro ministerio o en cuanto a nuestro propósito. Cuando usted ve a la iglesia de Corinto con todos los dones sobre ellos derramados, discutiendo a quién le pertenecían, vemos a una iglesia inmadura, y la escritura lo manifiesta. De hecho, me encanta, si puedes buscar 1 Corintios 4:21, si mal no me recuerdo. El apóstol Pablo era un apóstol que considero yo que tenía mucho amor por la obra, y tenía amor y cuidado por las almas. Pero así como cuidaba con amor las almas, él sabía que en algunos momentos tenía que ponerse su armadura, ¿sí?, de autoridad, digamos, de alguna manera, y corregir lo deficiente, ordenar las cosas que estaban desordenadas y aumentar el fruto del Señor. Y al final de todo esto, en este capítulo, el apóstol Pablo le está diciendo que él quería ir, que se le había complicado, que estaba un poco complicado, pero que él quería ir. Pero mira lo que él le dice al final. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Porque el Pablo que está hablando en el capítulo 3 les está diciendo: he querido enseñarles como a gente grande, como a gente madura espiritualmente, pero aún sigue siendo niños. Entonces tuvo que volver a sentar las bases. Es de niños ponerse a discutir a quién le pertenezco. Si Gaby empieza a discutir a quién le pertenece, y ella dice: no, yo pertenezco a la iglesia del pastor Albert, yo le diría: hija, tú te congregas conmigo, estás bajo, digamos, mi resguardo, mi pastoreo, pero tú le perteneces plenamente a Cristo. Porque a quien tengo que rendirle cuentas por mi hija es a Cristo. Y de igual manera para ustedes. Y eso no es rebelión. Eso no es desapego a la autoridad que Dios ha puesto. Es una identidad plena y un orden establecido. No soy Dios. Soy un pastor que, al igual que cualquier persona en este mundo, por la carne soy pecador, pero he sido escogido por el Señor para hacer una obra. Si yo me glorío por lo que puedo tener o obtener, estaré diciendo que no necesito a Dios en medio del asunto. Pero si yo digo: Señor, todo lo que tengo lo he recibido de tu mano, y todo aquello que tú has traído a mi vida es para que yo lo administre, para que yo lo cuide, para que yo lo multiplique, para que yo lo hermosee, entonces estaré reconociendo que Dios es el dueño de la obra. Cuando quiero preocuparme, cuando quiero afanarme, mi esposa me dice: usted tranquilo, porque el dueño de este asunto es Dios. Él se va a encargar de las cosas que nosotros no podemos. Pero el apóstol Pablo está hablándole muy claramente a la iglesia: tengamos claro que le pertenecemos a Dios, y que yo he hecho una tarea, he plantado la semilla del reino de Dios en sus corazones, y Apolo, como un colaborador mío y colaborador de Dios en esta obra, ha regado. ¿Qué representa esto? En un principio se siembra en el corazón de los hombres
la palabra de Dios y las personas reciben a Cristo, pero luego corresponde cuidar que esa semilla crezca. Ahí se discipula, ahí se enseña, ahí se levanta la gente, ahí se enseña por qué nos bautizamos, por qué tomamos la cena, en quién creemos, en qué no creemos, cómo servir al Señor y cómo vivir una vida plena en Cristo y ser cristianos no solo acá, sino también en el día a día. Eso nos corresponde a nosotros. Pero la gente empezaba con esta discusión, pero buscando la historia yo decía, ¿quién es Apolos? Porque el único Apolo que yo conozco es Apolo Creed de Rambo, de Rocky. Usted ha visto esa película, ¿verdad? Yo creo que se me cayó la cédula. Yo creo que aquí hay muchos jóvenes que no han visto Rocky, ¿verdad? Apolo, el peleador, ese era el Apolo que yo conocía. Pero ¿quién era Apolo en la Biblia? Bueno, Apolos en la Biblia nosotros lo podemos ver en Hechos 18 del 24 al 28, que no lo vamos a buscar, ¿sí? Donde se habla que él era judío, ¿sí? Natural de Alejandría, y dice que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en las Escrituras y él había empezado a enseñar acerca de Cristo y acerca del reino de Dios, pero a través de Juan, porque no le había sido manifestado todo lo que era el Evangelio, y algunos se lo encontraron y le explicaron, le enseñaron, le aclararon muchas dudas, y luego él vino a ser un colaborador tremendo del apóstol Pablo. No se dice que Apolos haya sido un apóstol, no se dice que haya sido un apóstol. La Escritura dice que era colaborador de Dios, que colaboraba en la obra, que predicaba elocuentemente, que él se esforzaba por ganar almas y que aún debatía y le refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, literalmente Apolo fue un hombre el cual su corazón se llenó del fuego del Espíritu Santo para hacer la obra. No estaba tratando de acaparar iglesia, no estaba tratando de atraer gente para sí, pero había una discusión en la gente. No, es que yo pertenezco a este, y el apóstol Pablo lo dejó claro. No importa que yo haya plantado, no importa que Apolo haya regado, el crecimiento lo dio Dios. El crecimiento lo dio Dios. Los que fueron a ver con nosotros ¿cómo que se llama? En el cine, ¿cómo que se llama? La parte que proyectaron de The Chosen. ¿Se acuerdan que Pedro estaba emocionado porque ya Jesús le dijo, tú eres Pedro, tú eres la roca, tú me entiendes? Y hoy él se sentía así como grande. Y llegó un momento en el que le dice a un discípulo, oye, yo creo que ya esté el tiempo, acompáñame porque vamos a predicar. Yo creo que si en ese tiempo hubiese tenido teléfono, el otro discípulo hubiese estado grabando. Y Pedro, muy emocionado, se va y capta la atención de las multitudes, y en ese momento él intenta predicar, pero la historia muestra cómo él salió triste, como un zapato se sentía, ¿verdad? Porque no había pasado nada, no había logrado llevar el mensaje que él quería, o tal vez es que no era simplemente el tiempo. Pero luego vemos a Pedro predicando en los primeros capítulos del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo había venido sobre ellos, y en la predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Miles. En la predicación de Pedro, luego de la manifestación del Espíritu Santo, se convirtieron ¿cuántos? Miles. Ahora, tal vez tú has intentado hacer la obra por tu propia cuenta, y no está mal, porque nuestro trabajo en la obra del Señor es sembrar la semilla del reino de Dios en los corazones. Carol y Daniela están haciendo una labor de siembra en el corazón de los niños y de los jóvenes. El día sábado, ayer, ¿verdad?, tuvieron la actividad donde los jóvenes pudieron hacer una actividad manual, comer, pero también recibir la palabra, porque no solo de pan, no solo de pay de limón, no solo de pizza vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellas están sembrando la semilla del reino de Dios en el corazón de los niños. Pero necesitamos entender en nuestra mente, asumir en nuestro corazón y clamar al cielo para que el crecimiento lo dé Dios
y el crecimiento de fruto al 100%, al 100% en todos los aspectos. Aplicando el principio sobre estos niños y adolescentes de enseñarles, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales no haya alegría ni contentamiento en medio de ellos. Ellas están haciendo un trabajo hermoso y es una bendición, pero nosotros como iglesia tenemos una labor y una asignación que queremos asumir este año, queramos o no queramos, porque la Escritura dice que hay necesidad de obreros en la viña del Señor, que hay necesidad de que llevemos la palabra a todo aquel que esté necesitado, pero que nos corresponde, y lo tenemos claro, nos corresponde comenzar a llevar la semilla del reino de Dios y establecerla, sembrarla, regarla y cuidarla en el corazón de nuestros hogares. Primeramente a nuestra casa y luego, escuche bien, primeramente a nuestra casa y luego a ir afuera. Y usted dice, no pastor, pero ese no es el orden. Yo le diría que sí es el orden. Porque cuando le dicen que tienen que predicar hasta el fin del mundo, cuando se le da la autoridad para ir a muchos lugares a predicar, se les dice que tienen que empezar primero, ¿por dónde? Por casa, por el pueblo de los judíos. Pero nosotros no somos egoístas al hacer esto. Estamos preparándonos para que nuestros corazones y el corazón de nuestros familiares, de nuestra casa, pueda ser impactado por la obra del Señor y podamos impactar a muchos otros más adelante, conforme el Señor vaya colocando y añadiendo las almas. Amén. 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 Aleluya. Ahora, la principal labor de cada hombre y mujer de familia sobre su casa es de obreros, de sembradores, de administradores en la obra del Señor, y recordar que el resultado va a venir cuando la bendición de Dios esté sobre esa obra, lo que quiere decir que la cabeza debe encomendarse primero al Padre para que el resultado de la manifestación de Dios venga a través de lo que se está haciendo en casa. Muchas veces hemos intentado por nuestra propia fuerza convencer a muchos de que Cristo es el Señor. Y no hay mucho misterio en esto, porque la Escritura habla de que debemos creer para que sea salva nuestra vida y nuestra familia. Pero qué difícil es convencer por nuestras propias palabras a alguien de la necesidad de aceptar a Cristo en sus corazones. Y si no, pregúnteme a mí cuánto tiempo tardé yo en recibir al Señor. Si no, pregúntele a cualquiera de los que está acá cuánto tiempo le tomó dar el paso firme de decir yo quiero servir al Señor realmente, aun cuando hubiese nacido en casa de cristianos. Nosotros estamos claros, escuche usted bien, en que sin Dios nada es posible, pero que con Dios todo es posible. Salmo 127:1 dice de esta manera: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que quiere decir que Dios tiene que estar metido en el proyecto, que Dios tiene que estar metido en nuestro pensamiento, que Dios tiene que estar metido en nuestros planes y que Dios tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Salmo 127:1. Y vuelvo y lo repito: si Jehová no está contigo, estás trabajando en vano. Pero si Jehová está contigo, Él irá contigo delante como poderoso gigante, te dará la victoria, te dará seguridad y te dará descanso en sus promesas. Esa es una bendición grande. En este lugar, levanten la mano todos los representantes de casa, los cabezas de hogar. Levanten la mano todos los cabezas de hogar. ¿Cuántas personas hay? Aleluya, mira. Hay varios, ¿verdad que sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
No me equivoqué al decir que en este lugar hay al menos 8 o 10 iglesias de casa. No me equivoqué el día que dije que habían al menos 8 o 10 iglesias en casa en donde se puede discipular y se puede extender el reino de Dios. Quiero hacerte una pregunta y no me lo contestes para afuera. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si volviese a existir una pandemia como la que hubo en el 2020 y se cerrase por completo la iglesia y no se pudiese salir de casa? ¿Qué pasaría con tu casa? ¿Seguirían sirviendo al Señor o se apartarían del Señor? ¿Seguirían siendo un lugar donde se adore al Señor o sería un lugar que olvidaría la presencia del Señor? Suena lindo, esto suena hermoso, esto suena bello, pero la verdad es que es un desafío muy grande. ¿Usted sabe cuántas peleas, cuántos desacuerdos maritales hubieron en medio de la pandemia? ¿Usted sabe cuántos hombres fueron maltratados en la pandemia y llevaron denuncias ante los ministerios? Porque levantaron la voz y después de levantar la voz no recordaban nada, sino que habían despertado en el hospital con una fractura en el cuello. Amén. ¡Ay! A alguien lo maltrataron por ahí. Usted sabe lo difícil que puede ser ponerse de acuerdo en el hogar, solo padre y madre, y no conforme con esto, ponerse de acuerdo con los hijos para que los hijos estén en un mismo sentir. Sí, hubieron muchas rupturas en pandemia, hubieron muchas confrontaciones. De hecho, conozco un caso de una persona, no voy a decir quién ni muchos detalles, ¿no? Pero esta persona en su haber, en su área, tiene 3 casas y resulta ser que en la casa donde vivía con su esposa, bueno, estaban juntos, pero él le dio COVID y él, para evitar que su esposa se contagiase, él se fue a la otra casa, ¿verdad? Pero resulta que, digamos, el periodo sí de apartarse eran como 15 días, ya en un tiempo ya, ¿verdad? Para poder volver a juntarse, y era mes y medio y el hombre no había vuelto a su casa. Era mes y medio y el hombre no había vuelto a su casa. Y los hijos le preguntan, pero bueno, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué usted no ha vuelto a su casa? No, es que su mamá... Eso no es difícil estar con esa señora debajo del mismo techo. Oye, papá, pero tienes que volver. No, pero cuando se acabe la pandemia yo vuelvo. Lo cierto fue que le tocó volver porque ya no tenía más excusas, pero congeniar con la persona que amas en el mismo sitio por mucho tiempo es complicado. Puede ser muy complicado. No se preocupe, no es al único el que le pasa. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, porque mi esposa es un amor. Porque mi esposa es brava para afuera, pero conmigo es brava también, pero yo sé cómo sobrellevarla, ¿sí? El Señor me ha estado entrenando en la paciencia. Yo puedo decir que en la pandemia nosotros no tuvimos como familia problemas. De hecho, en pandemia, de hecho que creo que nos reinventamos en muchas cosas. Mire, hasta la electricidad hice yo en la casa en pandemia, porque no tenía más nada que hacer y arranqué todos los cables de la parte alta y reconstruí, digamos, en parte la electricidad de mi casa. Hicimos barbería, hicimos panadería, ¿me entiendes? Hicimos muchas cosas. Nos reinventamos de muchas maneras y pudimos disfrutar de eso. Otros no pueden decir lo mismo. Pero sí algo puedo decir yo, es que lo único que nos ha mantenido a nosotros como familia unidos ha sido Dios en el centro. Amén. Porque de nuestra propia cuenta ya esto se hubiese destruido, porque el enemigo viene a destruir y mete la cizaña, mete la semilla, quiere destruir, pero Dios es el que mantiene unidos a todos. Ahora, si tú quieres que tu casa sea edificada, necesitas incluir a Dios en el proyecto, en todo lo que haces. Reconstrucción, ampliación, inversión, remodelación, póngale usted el nombre que quiera.
Y si usted quiere que Dios empiece a manifestar realmente en lo que se va a hacer este año, entonces usted tiene que encomendarse al Señor. Si le toca pelear una batalla, y una buena batalla de la fe para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, entonces usted va a tener que ponerse su mejor vestidura de guerrero. Pero llegará el momento en el que usted tendrá que entender desde aquí hasta que comencemos que a usted le corresponde vestirse como la autoridad de parte de Dios que ha sido puesta en su casa para que el enemigo no arrebate lo que Dios ha comenzado a hacer. Para que el enemigo no arrebate de su mano las bendiciones que Dios ha dado a su vida. Para que el enemigo no introduzca cizaña en medio de la semilla del reino que está siendo sembrada en el corazón de cada uno de ustedes. Hay muchos a los que les tocará entrar en un cuarto de guerra solos porque tal vez su familia se resista, pero no hay diablo que se le resista a la voluntad y al poder de Dios. Hay algo que tiene que suceder este año. Hay algo que tiene que suceder en tu casa este año. Hay algo que tiene que acontecer y suceder, pero para bien en el nombre de Jesús en este año. Pero se necesita un corazón dispuesto. Se necesita un corazón obediente y que no diga yo no soy capaz. Es necesario que usted haga lo que le corresponde hacer. No deje para mañana lo que puede hacer hoy y no le deje a la mano de otro lo que a usted le corresponde. Tome la autoridad en el nombre de Jesús como obrero en la viña, en el campo que Dios le ha dado, que es su familia, y empiece a sembrar la semilla del reino de Dios. Y si ya está sembrada en el corazón, empiece a regarla. Porque aunque la Escritura dice que el crecimiento lo ha dado Dios, la Escritura sí nos dice que nosotros debemos hacer una labor. Siembra, riega, cuida, limpia, protege, vigila. Porque aún donde Dios está dando crecimiento, el enemigo quiere meter la cizaña. El enemigo quiere destruir. El enemigo quiere dañar. El enemigo quiere pervertir, contaminar, destruir, tergiversar. Llámelo como usted quiere. Pero cuando usted haga lo que Dios le ha mandado hacer, usted sea fiel y sea firme, y usted verá la recompensa de esto. Tal vez mañana, cuando usted comience, va a estar usted solo. Pero cuando usted decida obedecer a Dios de todo su corazón, se dará cuenta que en un tiempo determinado, en la fidelidad a Dios y en la obediencia, usted se dará cuenta que usted pasará de estar solo sentado en su mesa, orando al Señor, a tener alrededor suyo a su casa y a los amigos suyos, a sus familiares que están afuera. Es importante entender lo que dice Deuteronomio 11, 13 y 14, que dice: si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo tu corazón, con toda tu alma, yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Esto es hermoso, ¿yo? Para que crezca un fruto necesitamos la lluvia temprana y necesitamos la lluvia tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esto habla de fruto, esto habla de algo muy valioso en la antigüedad. Pero aquí estamos hablando de que recogerás el fruto de lo que has comenzado a sembrar. Si ha sido Deuteronomio 11, 13 y 14. Si obedeces, esto es, mire, básico. El Señor dice en la Escritura, mire, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Así que si quieres ver el fruto de la obra del Señor en tu vida y en tu casa y en todo lo que hagas, escucha bien, los sacrificios para Dios son agradables, pero la obediencia, abre las puertas de los cielos. La obediencia trae la bendición. La obediencia trae la transformación. La obediencia trae el respaldo de Dios.
obedecer a Dios es una de las claves importantes para esto. Y recuerda que lo que estás haciendo lo haces no porque otros lo merezcan, sino porque tú decidiste amar a Dios porque Él te amó primero. O sea que aunque la obra en el reino de Dios a veces sea desagradecida, porque muchos no te reciben, porque muchos no te escuchan, tú has decidido hacerlo porque amas a Dios y quieres obedecerle y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Si esto sucede, la Escritura dice que el Señor derramará esa lluvia temprana y la lluvia tardía. Si tú crees que se pasó el tiempo, mientras haya vida, hay esperanza. Si tú crees que tus fuerzas no son suficientes, la Escritura te dice de parte de Dios: todo lo que tengas a la mano para hacer según tus fuerzas, no importa si son pocas, no importa si son muchas, hazlo mientras tengas vida. Hazlo mientras tengas vida, porque allá en el sepulcro, allá no hay obra, allá no hay nada. Todo lo que queremos sembrar, debemos sembrarlo en vida. Todo lo que queremos hacer, debemos hacerlo en vida. Y todo aquello que necesitamos y queremos ver, necesitamos hacerlo para verlo. Yo quiero sembrar y yo quiero que mis hijos recojan y vean, pero yo quiero sembrar y yo quiero ver. Por tanto, a mí me corresponde sembrar hoy para ver mañana. Me corresponde hacer la obra de Dios hoy para ver el fruto mañana. No importa si el fruto comienza pequeño, no importa si el fruto tarda en florecer, no importa si el fruto tarda en verse. Sé constante en todo lo que emprendas. Todos los cabezas de casa levanten su mano aquí nuevamente. Todos aquellos. Toda persona que decida obedecer a Dios, en creerle a Él, en levantar altares de adoración en casa, cultos en casa, congregaciones en casa, discipulados en casa, tiempo de oración en casa, yo creo firmemente que verán a fin de año, más tardar, un fruto hermoso que sucederá en casa. Si en su casa lo que retumba es el hermano Bad Bunny y el profeta Diomedes Díaz, amén. Aleluya, ¿verdad? Empiece a cambiarlo por una voz profética de su boca. Empiece a transformar el ambiente de su casa y empiece a proclamar que Jesús es Rey en su casa. Empiece a enseñar en su casa que en nuestro hogar se adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si queremos ver un fruto bueno, no podemos sembrar semilla mala. Si queremos ver el fruto de Dios, no podemos sembrar semilla mala. Todo aquel que quiera comer buen fruto deberá sembrar semilla de alta calidad. Y esto corresponde que tengamos el deber de asumir una responsabilidad con todas las de la ley, que creamos que Dios está en medio del asunto y que nos está llamando a ser entrenados como obreros y que necesitamos administrar y cuidar las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra mano. No quiero extenderme mucho más con esto, mis queridos hermanos, pero sí tengo que decirles algo. Dios está para demandar resultados, aunque no nos guste. Y la Escritura dice que el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta el que no tiene, le será quitado. Y la Escritura habla acerca de los talentos, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y el que tenía 5 y el que tenía 2 trabajó en multiplicarlos, y cuando vino el Señor a ponerse a cuentas con ellos, se dio cuenta de que ellos lo habían multiplicado. Y le dijo: Señor, aquí está lo que me diste y la parte que dupliqué. Pero el que tenía un solo talento, vino a rendir cuentas delante del Señor, y él le dijo: Señor, como sé que eres duro, como sé
quién eres. Decidí esconderlo para no perderlo. Y aquí te lo devuelvo. Y el Señor le dijo, parafraseando a lo venezolano, ¿qué fue lo que te pasó? Porque fácilmente pudiste haberlo metido al banco y que ganase intereses. Y al venir yo tomaría los intereses del talento que yo te di. Pero ahora, por no haber hecho lo que te correspondía, quítenle el talento a él y dénselo al que más tiene. Esto es bastante complejo de entender, porque uno dice la ideología socialista es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Pero cuando el que no tiene no sabe administrar, le dan del que tiene y acaba con lo que le ha sido dado, o no hace nada. Pero cuando Dios coloca talentos en tu mano y tú los multiplicas, entonces Dios estará en plena disposición de darte más. ¿Quieres ser fiel? ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres ser un obrero en la viña del Señor? Te corresponde comenzar en casa. Porque si sabes cuidar tu casa como obrero en la viña del Señor, sembrar, regar, limpiar, proteger y recoger un buen fruto, entonces estarás preparado para que te sea dada una bendición de poder cuidar a muchos más. Y esta es una bendición grande. Por eso yo pido al Señor que me ayude, porque sigo teniendo hijos. Hasta el día que muera ellos serán mis hijos. Pero nos daba mucha tristeza con mi esposa, y ella me lo decía, y a mí también me daba mucha tristeza ver cómo estos muchachos, Jesse y Joy, cantantes muy conocidos en el ámbito secular, eran hijos de pastores, cantaban en la iglesia, ministraban en la iglesia, y sus papás, aún siendo pastores, ellos decidieron irse de la iglesia. No puedo decir que sus papás hayan sido malos porque no los conozco, no los condeno, pero sí puedo decir que el enemigo en los buenos campos está buscando la ocasión para sembrar mala semilla, para sembrar cizaña, para destruir lo que Dios ha comenzado. Y si no se tiene cuidado de eso, entonces estamos en riesgo de perder lo que nos ha sido dado. Y Dios nos ha llamado a ser multiplicadores y ganadores de alma, no divisores ni personas que resten. Así que tu casa es el campo que tienes que regar. La casa tuya es el lugar donde se va a establecer el reino de Dios. Y a partir del martes, escuche usted bien, a partir del martes 20 de marzo, déjenme corregirle la fecha, 24 de marzo, perdón, anote allí esa fecha, porque el martes 24 de marzo, líder y obrero en la obra del Señor, martes 24 de marzo, 8:30 de la tarde, el Ministerio Internacional Las Naciones Te Adoran comenzará con iglesias en casa. Llueva, truene o relampaguee. Martes 24 será el inicio de las iglesias en casa, de los tiempos de congregación familiares. No prepare un culto, no prepare una reunión con sillitas enfrente, prepare una hermosa mesa servida para que puedan cenar y puedan recibir de la palabra del Señor. Amén. Que puedan orar juntos, que puedan aún compartir experiencias, que un día predique uno, que un día ore otro, que un día lea otro, y que puedan crecer y crecer aún a cada uno de ustedes, y que cada una de las palabras que se comparta sea para bendecir a cada casa. Amén. Que el Señor pueda darles sabiduría, que el Señor pueda instruirles, que el Señor pueda capacitarlos para hacer las cosas bien, y que el Señor multiplique el fruto de eso que Dios les ha dado en su mano al 100%. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Denle un fuerte aplauso al Señor allí.